Todo en vivo. Buenas noches, hermanos queridos. Dios los bendiga grandemente a cada uno de aquellos que se va sumando a esta nueva transmisión de Pescadores de Hombres. Contexto por una vez más tener la posibilidad de compartir la palabra. Queremos agradecer a todos aquellos que se van sumando, transmisión tras transmisión, esperando que sea y deseando que sean edificados al igual que nosotros. Sabemos que el propósito de esto es compartir siempre la palabra y darle la gloria al Señor. Vamos a pasar hoy primero la información de las reuniones de la iglesia, los datos de la iglesia. La iglesia es la iglesia Cristo Pan de Vida, ubicada en la calle Rivadavia 751 de la ciudad de Punta Alta. Los horarios de las reuniones son los días miércoles 18 horas y domingo 10 de la mañana. Ya saben que hay una transmisión en vivo aproximadamente 10:45 de la prédica del pastor, de la palabra que se comparte ese día domingo. Y bueno, les dejamos los números de los teléfonos de los pastores. El pastor Ricardo 2932 57 40 51, la pastora Estela 2932 50 47 65. Queremos mandarle un fuerte saludo también, un fuerte abrazo a todos aquellos hermanitos del anexo de Montermoso que tienen reunión los días martes y sábados 17 horas en la calle Río Gallegos 858. Así que ya saben, Montermoso no es un lugar solamente para vacacionar ya, ahora también es para buscar del Señor. Amén. Así que calle Río Gallegos 858. Queremos también felicitar en este día a un hermanito especial. Ya no es hermanito, ya es adulto. Ya es adulto, ya pasó a don. Así. Vamos a felicitar a nuestro hermano Julián, allí en Tortuguita, que está cumpliendo 18 años. De acá le mandamos muchas bendiciones, al igual que a la familia. Deseamos y anhelamos de todo corazón que el Señor cumpla su propósito en él, como en toda su familia. Así que le mandamos un fuerte abrazo ahí para Gladys, para Julián y para Emanuel. Bueno, la palabra y el tema que nos convoca hoy es respecto al altar, a los altares. Vamos a ver a lo largo de esta programación que vamos a ir desarrollando varios puntos, pero a mí en particular me llevó a meditar la palabra cuando la iba leyendo. ¿Cómo está nuestro altar? ¿No es cierto? Uno siempre tiene que examinarse, uno siempre tiene que preguntarle al Señor, más allá de que uno sabe en qué cosas está fallando o en qué cosas no, si ya lo hemos conocido, si nos estamos apagando, si nos hemos distraído con otras cosas. Circunstancias que influyen en la construcción, en la limpieza de nuestro altar y de nuestro templo, en donde solamente debe habitar Cristo. Amén. Pero muchas veces lo ocupamos con otras cosas, sí. ¿Cierto? Bueno, entonces el tema de los altares viene ya desde el principio, por decirlo así, antiguo, sí. Desde tiempos antiguos. Eran los lugares en donde se hacían ofrendas hacia el Señor, ¿no es cierto? Holocaustos. También los altares representaban ese encuentro con Dios, porque ahora vamos a ver que varias de las personas a las cuales Dios se ha manifestado han hecho altar para simbolizar ese encuentro que es importante, ¿no es cierto? Ese encuentro que tenemos que tener nosotros, pero hoy en día ese altar está en nuestro corazón, ese templo está en nuestro corazón, y ese templo tiene que tener ese altar que es Cristo. Nosotros tenemos que ir trabajando para que sea siempre Él lo primero y lo único que haya cabida en nuestro corazón, para que la palabra surta efecto, para que su presencia esté sobre nosotros, para que sea Él el que vaya trabajando a lo largo de nuestro caminar. Y bueno, van a haber situaciones, porque les ha pasado a todos, en los cuales a veces se nos va a caer un ladrillito, a veces vamos a dejar 2 o 3 días y va a quedar sucio, a veces sin luz, por circunstancias que pueden llegar a aparecer, ¿no es cierto? La palabra que vamos a compartir
Está en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Se titula Samuel, juez de Israel. Y acá vamos a ver que hubo desobediencia por parte del pueblo de Israel. Se han apartado de todo lo que Dios había dicho, sus mandamientos, sus estatutos. Entonces acá Samuel habla a la casa de Israel, dice el versículo 3, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Bueno, acá podemos ver que el corazón del pueblo de Israel tenía otras cosas en Totalmente desviado, sí. Estaba totalmente desviado de lo que el Señor había establecido. Entonces Samuel les dice que tienen que renunciar a todo eso que han venido acarreando, que se han ido contagiando, porque siempre recordamos que el pueblo de Israel, al no tener algo visible, hicieron primero una imagen de otro Dios, y ahí empezó la desobediencia, y ahí empezó a decaer el pueblo, y la ira de Jehová empezó a apartar, claro. Sí, se empezaron a apartar. Entonces ellos debían renunciar a todo aquello que habían estado haciendo. Fijémonos que, bueno, como decíamos al principio, el altar simboliza eso, el encuentro con Dios. Ellos tenían que volver a reparar ese altar, a volver a tener ese encuentro con Dios para estar en el camino que Dios había establecido, porque una de las cualidades que tiene Dios es que siempre nos quiere traer, rescatar, sí, ¿no es cierto?, de lo que nosotros nos vamos como los perros callejeros, para otro lado. Sí. Así que vamos a ver que el primero que tuvo ese encuentro con y ese altar fue Abraham, allí en Génesis 12. Génesis 12, versículo 7. Cuando Abraham es llamado por Dios. Versículo 7 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fue una aparición del Señor, le habla, diciendo lo que iba a hacer con él, y él armó ese altar también para simbolizar la importancia de que Dios había estado con él, ¿no es cierto? Estaba señalando algo, porque fíjate la importancia que le da Dios desde el principio a los altares, sí, para que nosotros aprendamos, porque ellos obviamente no tenían la revelación que está ahora, no conocían a Dios, pero acá, por ejemplo, Abraham no tenía la ley todavía, pero ellos traían esas costumbres, porque también estaban los altares paganos de otras naciones, ¿viste? Y los primeros altares eran, por ejemplo, con montones de tierra, sí, y después lo hacían con piedras, pero eso, bueno, obviamente que eran costumbres, ellos sabían, no entendían el motivo, pero lo hacían como para señalar algo, ¿entendés? O sea, un altar, ellos se encontraban con Dios, o tenían un encuentro con Dios, hacían un altar. Dios hacía algo, hacían un altar. Entonces es como que señalizaban ellos, ¿viste? Porque fíjate que Abraham se movió en un lugar que estaba lleno de cananeos, donde Dios lo llevó, había todo altares paganos ahí, y era como que él donde iba, levantaba un altar. Por eso lo llamaban el padre de los altares. Amén. A la segunda persona que le sucede esto es a Isaac, ahí en Génesis 26, capítulo 26, versículo 24 y 25. Dice: y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca. Génesis 26.
Estaba leyendo otro. Versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Ves? Señalizó. Es como un memorial. ¿Viste? Por ejemplo, hoy nosotros espiritualmente, por ejemplo, uno se puede acordar, por ejemplo, cuando Dios te convirtió, eso queda adentro nuestro como un altar. Algo, bueno, Dios no hace cosas chicas, pero algo que Dios cambió el rumbo y que te quedó marcado, sí. Eso es un altar. Amén. Bueno, acá también vemos que ha habido un antes y un después. Claro. Porque estaban hablando de los pozos de agua y los filisteos habían metido mano ahí. Entonces, bueno, dice en el 21, abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Se apartó de allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. O sea, Dios le daba después la indicación para hacerlo bien y para demostrar que en realidad es el poder de Dios, no es lo que el hombre puede hacer. Claro. Entonces ahí, bueno, como decía usted, ha ocurrido algo importante y han sido guiados por Dios y han sido marcados. Claro, eso es porque los filisteos le tenían envidia al padre, a Abraham. Claro. Porque Abraham abría pozos de agua y ellos los tapaban. Entonces Isaac tuvo que abrirlos de él. Bueno, eso también nos muestra que el Dios es personal, o sea, yo no puedo conocer el Dios tuyo, yo tengo que conocer mi Dios, yo tengo que tener un pozo propio. Amén. Allí en Génesis 35, versículo 2, vamos a leer desde el primero. Dice, bueno, se titula Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y lavémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Otra representación significativa de lo que ha sido en este caso para Jacob. Uh-huh. Y bueno, lo mismo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, todo nuestro mal camino, todo lo que hemos aprendido en el mundo, todo lo que está aferrado en nuestro corazón, eso Dios cuando se presenta, nosotros lo entregamos y lo empieza a transformar y empezamos a comprender que el único que está en nuestro corazón y mora es Cristo. Y es ese altar que nosotros debemos mantener encendido con sacrificios de alabanza, porque también el altar significa eso, es un lugar donde se hacían sacrificios, holocaustos hacia Jehová, y ahí es donde se daba lo mejor. Claro. Altar, bueno, el altar, así como existió en la antigüedad, altar, la palabra altar significaba lugar elevado, o sea, algo por arriba de la superficie, por eso hacían con piedra, y servía para eso, para sacrificio, servía para adoración o para consagrar algo. Cuando ellos querían consagrar un lugar, levantaban con piedra un altar. En memorial levantaban un altar, pero tenía que estar, por eso altar significa elevado. Estaba visible. Claro. Y altar, no vamos a entrar en muchos detalles, pero en el ocultismo funciona igual. El altar es para comunicar lo natural con la conexión espiritual. Es un punto de conexión. Ellos, por ejemplo, levantaban un altar con piedra, Abraham decía, en este lugar me habló el Señor. Y en su tiempo ellos daban vuelta y cuando volvían, ellos ya sabían de qué era ese altar. Aún sus hijos y sus nietos, porque se pasaba por generaciones.
Entonces yo volví a ponerle, lo levantó Abraham, volví a Jacob, no sé, 40 años después, y decía, acá le habló Dios a mi papá. Bueno, pero y altar es para eso. Por eso en el ocultismo también se hace sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque lo que está viviendo ahí es oscuro, pero es una deidad, es un espíritu. Entonces, nosotros, Dios, cuando nosotros vamos a un altar, o en el altar nos conectamos lo natural con lo espiritual. Nosotros nos conectamos con Dios. Ahí. Ahí es donde nace nuestra relación con Él. Ese es nuestro punto de encuentro. Claro. Y bueno, justamente esos altares necesitaban fuego para poder llevar a cabo ese holocausto, el sacrificio que, bueno, somos nosotros, y podemos ofrecerle sacrificios, por ejemplo, de alabanza, de adoración a Él, para exaltarlo. Bueno, eso, sacrificios de alabanza, de adoración para el Señor. Sí. Ahí es donde la gente en esos altares daba lo mejor y ofrendaba lo mejor para Dios. A David también le pasó en Primera de Crónicas 21-26. No sé si quería decir algo. No, acá como decís, está en Hebreo 13:10. Eso ya partimos esta palabra ahí. Hebreo 13:10. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces, está hablando del altar espiritual que tenemos nosotros ahora. Y no tienen derecho de comer los que hacen en el tabernáculo. Está hablando los ceremoniales que se hacían antes con animales. Y entonces, el autor de Hebreo está hablando acá. Todo lo ceremonial ya pasó. Ahora Cristo es el Cordero inmolado. Y fue el sacrificio suficiente, claro. Ya está. Entonces, ahora nosotros tenemos un nuevo altar. No tenemos que ir todos los días a sacrificar un animal. Eso está diciendo. Como acá había gente que se volvía para atrás, valga la redundancia, se volvía a la ley, él está diciendo, no, hay algo mucho mejor, que es Cristo. Es el altar nuestro, el sacrificio perfecto. Entonces no se vuelvan. Por eso está diciendo, los que se vuelven no tienen derecho a este altar. ¿Cuál? Al espiritual. Amén. Habíamos dicho Primera de Crónicas 21, capítulo 21, versículo 26. Edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego. Bueno, acá David también, vamos a decirlo en criollo, se le había mandado. Y bueno, él eligió que Dios lo castigara 3 días antes de que le pasara algo al pueblo. Entonces, bueno, acá... Ahí cuando censó al pueblo. Cuando censó al pueblo, sí. La segunda vez que se le ha mandado. Vamos a acotarlo. La segunda. Pero bueno, lo bueno, lo rescatable de David es que él tenía eso de arrepentirse, ¿no es cierto? Porque instantáneamente él dijo, me la mandé, con las palabras que diríamos hoy nosotros, claro. Señor, me la mandé. Tuvo su consecuencia porque Jehová le dijo, te voy a elegir entre estas 3 opciones. Sí, tuvo su consecuencia. 3 años de hambre, 3 meses 3 meses de ser derrotado ante los enemigos. Sí, y 3 días de plaga. Y le eligió 3 días de plaga. Sí. Sí, en el versículo 13 dice, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, pero no quería que caiga a los demás. Entonces, bueno, ahí también está el altar como señal de reconciliación, claro, de decir, yo hice esto mal, ahora te vuelvo a entregar lo mejor y hacerlo como vos lo pedís. Le costó, sí. Porque tuvo que pagar. Él después fue al campo de Arauna. Amén. Y Arauna le dijo, no, te lo doy al campo. Y dijo, no, te no lo voy pago. A dar algo que no me cueste. Claro. Sí. Ahí enseña eso, ¿no? Que tiene un costo, el sacrificio. Sí. Y bueno, como decía vos, el altar también sirve para eso, reconciliarse.
para que uno se arrepiente y vuelva. Por eso nuestro altar es el Señor. No tenemos a dónde ir. Tenemos ese altar. Qué tremendo esto, porque realmente no todos tienen esa capacidad de atribuírselo, o sea, hacerse cargo de lo que sucedió y decirle, Señor, bueno, si tengo que pasar por esto, lo voy a pasar, y a partir de ahora voy a hacer las cosas como tiene que ser, como Él lo pide. Lo bueno de todas estas historias es que por eso es necesario que la sepamos. Nosotros estamos haciendo un pantallazo, un resumen, pero lo bueno es que los hermanos, los cristianos, todos sepan estas historias más profundamente, porque nosotros no podemos adorar lo que no conocemos. De acuerdo al grado de tu entendimiento es lo que vas a adorar. Entonces, a nosotros esto nos enseña la importancia que Dios le da a un altar. Que un altar es santo, que un altar es consagrado, que es para la comunión con Él, que tiene su sacrificio, porque Romanos 12 dice, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Amén. Hay un sacrificio. Bueno, cuando uno ve esta historia, tiene que entender la importancia que tiene nuestro altar, nuestro altar. Que tiene que morar en cada uno Claro, de nosotros. creo que a veces le damos más importancia al altar externo, quizás de una iglesia, que al del corazón. Amén. Sí. Aparte, iba a decir algo, iba a hacer mención de que no es tan fácil. No es tan fácil como tener esa relación, porque hay mucha gente que dice, no, Dios me habló, pero tenemos que cumplir ciertas cosas para tener ese altar en condiciones y que esa comunión, esa relación, comunicación suceda. Claro. Tiene que estar consagrado, tiene que estar apartado, limpio, santificado. Bueno, todas esas condiciones que Dios nos pide, tienen que estar. Gloria a Dios al que Dios le habla todas las mañanas. Sí. Que siempre habla por la palabra, pero lo que dice, estoy hablando de lo que dice, me habló con voz audible, me dijo esto, me dijo lo otro. La verdad es que no parece tan sencillo. Y no es que Dios no hable, no es que a ver, Dios quiere hablarnos todos los días, sí, pero a nosotros nos cuesta esa consagración. Sí, Dios es muy claro en muchas cosas, por eso, viste que una vez lo hablamos, que muchos hablan, no, Dios me habló, pero su vida sigue torcida. Entonces, ¿cómo te habla? ¿De qué te habla? Lo primero que Dios te va a hablar es para corregirte a vos. Amén. A nosotros, es lo primero. Si a mí Dios me habla es para corregirme a mí. Porque si no, Dios mismo va contra la palabra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver quién es el que me está hablando. O qué me está hablando. Sí. Porque no podemos ir, Dios mismo no va a ir contra su palabra. Y la palabra dice que Él, cuando habla conforme a su palabra. Y Él no nos va a hablar solamente para el resto. No, Dios me habló para que te diga esto, para el otro, y no te corregí vos. Entonces, va en contra de la palabra, porque te está mandando mirar la paja en el ojo de la viga tuya. ¿Tenés un edificio, tenés? Y sí. No. Por eso, bueno, voy a decir, no es fácil. No es fácil rendirse. No, porque Dios, por eso te digo, Dios, viste como los que agarran versículos, no sé, leen un versículo que no, Dios me habló, van a la Biblia y porque el castigo del Señor caerá. No, entonces no era Dios que me habló. Eligen versículos que le conviene. Sí. O repetimos versículos. Son muy lindos, la palabra de Dios toda linda, pero toda linda. Sí. No solamente Jeremías 23:3, 33:3. No, igual que como siempre los mismos. Sí. No. Claro, la palabra dice que Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Entonces, el altar, para tener el altar, Dios no busca, volvemos a repetir, gente perfecta. No somos perfectos ni súper espirituales. Pero la rendición es lo que Él pide. Y en la rendición te tienen fe y obediencia. Las dos cosas que Dios pide.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esas dos cosas que tienen, fe y obediencia. Entonces, aquel que anda torcido y desobediente, no sé quién está hablando. No sé cuál es. Rengo, no sé. Claro, pero ¿viste? Por eso Dios es sabio. Sí, es bueno, bueno, como siempre decimos, ya que toda la palabra es linda y a veces nos toca las palabras fuertes en las que somos exhortados, pero es bueno tomar esa exhortación, ese aprendizaje, esa enseñanza, dejarse enseñar por el Señor, porque nos trae bendiciones, o nos endereza, nos corrige. Y el otro ejemplo es Gedeón, ahí en Jueces 6:24, que bueno, acá también Gedeón es llamado por el Señor. Y en el versículo 24 dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. El Señor se le presenta, lo llama, él hace ese altar para el Señor, y también, bueno, otra cosa que nos deja ver esto, que el altar siempre es para Él. Nuestro corazón tiene que ser para Él. Si yo digo, bueno, ahora vivo por Cristo, Cristo me transformó, mi vida ya no es mi vida, mi vida es de Cristo. Ya no me muevo por mis decisiones, no me muevo por mi voluntad, ya no mis pensamientos deben ser otros, mi forma de actuar debe ser otra. Entonces todo lo que nosotros entregamos es para Cristo. Nuestro sacrificio, la rendición, es una manera de presentarnos también como sacrificio. Nosotros vamos muriendo a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, para ponernos en las manos del Señor, y que el Señor enderece todo lo que tenga que enderezar. Y el altar pueda estar lo más limpio posible. Sabemos que, bueno, ocurren situaciones en las que muchas veces decimos, yo esto ya estoy limpio. Y por ahí viene una situación que deja ver que nuestro altar por ahí le falta un poco de luz, o le falta un poco de fuego, leña, pero lo importante es que cada una de esas situaciones nos mantengan sujetos a Él, porque es la única forma de volver a encender lo que se apagó, o de limpiar lo que está sucio, examinarnos nosotros mismos, porque Dios nos da también esa posibilidad. Él nos ayuda también a reparar ese altar. Hay cosas que Él hace y otras que nos toca a nosotros. O sea, nosotros nos tenemos que esforzar, ser valientes. Como decíamos un rato, nos cuesta a nosotros la rendición, sí, porque es renunciar a toda una vida. A otros les llega más temprano, a otros mayores, pero es renunciar a toda una vida, y es volver a empezar de cero. Pero el Señor, en su misericordia, en ese volver a comenzar, en ese volver a nacer, nos va llevando, nos va enseñando. En Juan 4, ¿qué dijo el Señor cuando se encontró con la samaritana? La samaritana dice, los samaritanos dicen que en el monte hay que adorar. Está hablando de un altar, en el monte. Y ustedes, dicen los judíos, acá en Jerusalén. Cuando el Señor se encuentra con la samaritana, está hablando de los reinos divididos, de Israel y de Judá. ¿Viste cuando Salomón se divide el reino? Sí. Bueno, Jeroboam y Roboam. ¿Y Jeroboam qué hizo? Él hizo altares falsos. Levantó altares falsos. Levantó sacerdotes falsos. ¿Para qué? Para que la gente no fuera al templo de Jerusalén. Y para que el reino no se le dividiera. Entonces, él levantó sacerdotes falsos, altares paganos. Y bueno, eso fue lo que lo llevó al final a ser conquistado por los asirios. Pero las samaritanas de ahí. Entonces, por eso las samaritanas dicen, pero los samaritanos dicen que en el monte, y ustedes dicen que en Jerusalén. Y ahí es cuando el Señor dice, llegará el día que no se va a adorar ni en el monte, ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad, que son los adoradores que busca el Señor. Que estaba hablando después de la cruz. Que es lo que estamos hablando ahora, que es
el altar es el Señor, el altar es el corazón. ¿Entendés? Ahí está hablando ya, diciendo ya no hay lugar. Por eso cada uno de nosotros tiene su lugar y su momento, eso no está mal. Pero no es que a vos te digan, tenés que ir al parque tanto, al monte tanto, y estar 3 días ahí en ayuna, como hacen en muchos lugares, y eso es mentira del diablo, porque el Señor ya lo dijo, no, es en espíritu y en verdad. Por eso habló de Mateo 6:6. Vos vas a tu lugar, vos tenés tu lugar, algunos van caminando, otros se van a otro lado. A mí me gustaba ir en verano al Parque San Martín. Me sentaba ahí, tranquilito, con el Señor. Qué raro que no nos cruzamos. No, Cada yo uno también tiene su lugar y su momento, pero porque el altar está acá adentro. No precisamos Sí. hacer ningún ritual, no precisamos hacer nada raro. Tampoco, bueno, lo que pasa es que el hombre por naturaleza encasilla las cosas o quiere hacer todo mecánico. Yo pensaba, por ejemplo, Claro. en la vida, un problema de matemática era así y pensaba que eran todos iguales. Claro. Y no, nosotros a Dios hoy lo tenemos en todo, va con nosotros. No está solamente en la iglesia, en esas 4 paredes. Claro. No es un lugar en específico ni un ritual. Cristo ya lo hizo todo y fue el sacrificio perfecto para que hoy nosotros podamos disfrutar esa gracia y podamos acercarnos a Él confiadamente. Yo le decía que raro que no nos cruzamos porque yo también iba al parque. ¿Sí? En el momento de que sacaba a pasear el perro, yo me ponía a hablar con Dios ahí, bueno, como si fuera que lo tenía al lado, y bueno, de hecho estaba ahí, yo sé que estaba ahí, pero no estructural. Claro. Claro. El hombre tiende a estructurar. Exactamente. Sí. Así que, bueno, eso es algo, la comunicación, la palabra, la comunicación, la oración, es algo que va alimentando, ¿cierto? El fuego en ese altar y es hermoso realmente sentir que la presencia del Señor está con uno donde sea que va, que lo acompaña y que lo respalda, es algo tremendo. Pero lo que a mí me llevaba a analizar la palabra del principio es qué cosa nos está dificultando poner nuestro altar en condiciones. ¿Por qué hace tiempo no siento la presencia del Señor? ¿Por qué hace tiempo que me cuesta quizás ayunar? ¿Por qué? Y bueno, o sea, uno, como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Uno tiene que esforzarse, porque las luchas siempre van a estar, las oposiciones siempre van a estar. El Señor decía, el espíritu está dispuesto, ahí en Getsemaní creo que era, el espíritu siempre está dispuesto, pero a la carne no le gusta. Yo quisiera dormir, quisiera, no sé, estar quedándome mirando el mundial, por ahí quizás en estos tiempos del mundial, pero el Señor me ha llamado a algo y debemos cumplir, debemos esforzarnos. El Señor, por ejemplo, en mi caso, sabe, yo siempre lo dije, a mí nunca me gustó leer, de hecho en la carrera de la universidad me costaba horrores leer y eso no cambió, pero sé que lo tengo que hacer porque me conviene a mí y porque no tengo otra manera de conocer al Señor. Así que si alguien quiere conocer a Dios, abra la Biblia. Las 3 llaves. Sí, yo creo que, no sé, hoy en día es muy difícil que alguien no tenga una. Sí, no. Ahora es como que el Señor dijo, ¿qué más quieren ustedes? ¿Qué otro pretexto van a tener? No, obvio. Entonces, es la única forma de que nosotros lo podamos conocer, tener ese corazón dispuesto a rendirse, a sacrificar todo aquello que nosotros conocemos y queremos y amamos, por amor a Dios que nos amó primero. Yo digo que qué tremendo, bueno, con todo Dios hizo lo mismo. Y bueno, viste como te he dicho, yo no puedo no empezar de Génesis. Yo no puedo empezar por la mitad, yo tengo que empezar de Génesis. Y en Génesis viste que el Señor tenía, bueno, comunicación directa con el hombre. Eso se rompió, bueno, ya conocemos toda la historia. Y el primer altar fue Noé. Cuando después del diluvio, eso fue un altar de gratitud.
porque lo había salvado el Señor. Entonces él levantó ahí un altar en Génesis 8:20 en gratitud al Señor. Entonces ahí tenés otro tipo de altar, gratitud. Habremos dicho de reconciliación, de adoración, de arrepentimiento, de ofrenda, de sacrificio, son todos diferentes altares. Pero bueno, Dios viene trayendo de ahí el tema de los altares. Después viene Abraham, Isaac, Jacob, José me parece que no hizo altares. Y Dios viene, y hay muchos más altares, pero bueno, obviamente nosotros lo resumimos, pero hay muchísimos más. Hasta que llega el día que el Señor le dice, bueno, vas a hacer los altares del tabernáculo. Éxodo 25 en adelante, en capítulo 27, ahí le dice, vas a hacer el altar de sacrificio, del holocausto, o el altar de bronce, como se llama, y el altar de incienso. Entonces Dios ya lo estableció dentro de un tabernáculo para tener comunión con él, pero solamente obviamente eran los sacerdotes, ya lo sabemos. Entonces Dios viene trayendo el tema de los altares, todo como él lo dijo acá en el tabernáculo, en el templo. Fue específico. ¿No? Claro, hasta que llegó el momento de la cruz. Entonces, como él es el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero inmolado, la cruz se toma como el altar de sacrificio, porque el cordero vino a morir ahí. ¿Entendés? Entonces, ese es nuestro punto de encuentro, la cruz, la persona de Cristo, nuestro corazón, todo lo que viene después, porque nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la Santa Cena, o viste cuando lo hacíamos en el pandemia, sí, que cada uno lo hacía en su casa, vos lo podías hacer, lo hacías acá, y esta mesa es mesa de comunión, y es un altar que se levanta para hagan esto en memoria de mí. Es un altar. Entonces Dios lo vino trayendo hasta la cruz, hasta Cristo, y el Señor habló. En Mateo habló sobre los altares, cuando presenten la ofrenda en el altar, si tenés algo con tu hermano, andá, arreglalo, o poner las cosas peor, pero no sé, andá y hablalo. Pero no presentes nada. No presentes nada, claro. Sí. ¿Qué está hablando? Con el corazón que nosotros vamos a preparar el altar, porque vamos a presentar la ofrenda en el altar. Por eso uno habla de eso. Sí, bueno, a veces es difícil, pero Dios es muy estricto en eso. Dios es santo, Dios no negocia. Aparte que el Señor conoce el corazón de todos. Y sí. Yo no sé si Caín y Abel, ellos no hicieron altar, pero sí no tuvieron una ofrenda y bueno. Y seguramente había, ¿no? Sí. No es que esté escrito, pero seguramente se presentaba una ofrenda, no había. Por eso te digo, porque desde la antigüedad los altares paganos existían. Claro. Y lo usaban de esa forma. Sacrificaban animales, otros sacrificaban niños, personas, y Dios lo revirtió obviamente y lo hizo para la comunión con él, hasta que lo trajo. Y en Apocalipsis también habla de los altares, cuando se abre el quinto sello, cuando se abre el séptimo sello, habla del altar, donde está el ángel con el altar, las oraciones de los santos, cuando ve las almas bajo del altar. O sea, el altar está en el comienzo y en el final. Así que vos fíjate la importancia que le da el Señor. Y eso es lo que nosotros nos tiene que hacer ruido en nuestro interior. Porque no podemos presentarnos así como queremos. Claro, no podemos. No podemos porque para Dios el altar es sagrado, obviamente. Y nosotros tenemos que tomarlo de esa forma. Él nos dio ese privilegio que no tuvieron otros. Ninguno en la Biblia lo tuvo. Ni siquiera. Abraham tenía que cargar piedras, hermano. Nosotros tenemos el altar adentro, a veces tenemos la piedra adentro. Claro, sí. Claro, no le damos la importancia, no le damos, porque no tenemos el entendimiento. Por eso te digo, toda persona, todos nosotros, de acuerdo a nuestro entendimiento, a lo que Dios te ilumine, es lo que vos vas a adorar, es lo que vos vas a servir, es lo que vos vas a ver. Algunos ven un Jesús así. Bueno, es porque Dios los tiene que llevar a un entendimiento mayor. Cuando el pueblo en Éxodo 32 hizo el becerro, lo hicieron porque ellos se imaginaron que ese era, este es el Dios que nos sacó de Egipto, perdón. Este es. Porque ellos se lo imaginaron. Bueno, ocurre lo mismo. Vos no te olvides que Moisés estaba arriba con el Señor.
y abajo hicieron una imagen. Y eso es, hoy pasa lo mismo. Creen que Jesús es así chiquito y es esto. Cuando el Señor es mucho más grande. Bueno, eso también Hasta ahí llegó. nos llama a reflexión. Si querés, sigo. ¿A quién? No, por mí, a mí. Claro, nos tiene que hacer reflexionar. Sí. Sí. La palabra Dios a nosotros es para eso, para que nosotros aprendamos, por eso que esto es bueno por nosotros, no solo para que lo escuche, también para nosotros. Nosotros aprendemos, maduramos, nos edificamos y bueno, después hay que ponerlo por obra. Amén. Bueno, y entonces nos quedamos con eso, que importante es examinarse uno mismo para empezar a poner ese altar en condiciones y que, bueno, y que la presencia del Señor realmente habite en nuestros corazones, porque ya somos templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo tiene que estar ahí. Sí. Romper también con la estructura, ¿viste? Que como decíamos al principio, creemos que solamente, viste que nosotros sabemos que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, pero también es una fábrica de levantar altares, porque cuando nosotros levantamos una persona estamos levantando un altar. Cuando vos ves una persona más arriba que vos, la estás levantando, que es un altar, es algo elevado. Entonces, ahí es donde Dios nos hace referencia. No, el altar es mío, la comunión es conmigo. Y ahí es donde uno tiene que ver. Un matrimonio tiene que tener su altar matrimonial. ¿Qué es? Orar como matrimonio. Hay un altar, el Señor está en el medio. Un altar familiar. Por eso que nuestra vida cristiana comienza en la casa. Es hermosa realmente todas las enseñanzas que Dios nos deja siempre, no solamente acá en las transmisiones, siempre en las reuniones, en todo momento cuando leemos la palabra siempre el Señor tiene algo para decirnos cada día. Muchas veces nosotros estamos diciendo, Señor, hablando. Sí. Y la realidad es que lo tenemos acá a disposición todo el tiempo y nosotros corremos la mirada muchas veces o ponemos el foco de atención en otras cosas y no podemos, así no podemos escuchar. Entonces, bueno, hermanos, espero que estas palabras que hemos estado recorriendo hayan sido de bendición. Esperamos que hayan sido edificados, que algo les haya quedado como a mí, que yo siempre algo me llevo. Es como que el Señor me da un mazazo en la cabeza y se abre no sé, entra todo. Así que nada, esperamos de corazón también que sean edificados ustedes también. Y bueno, seguramente nos estaremos encontrando en el próximo directo el jueves que viene, si Dios quiere. Y les recordamos 21 horas. Y les recordamos también la programación de los días lunes, 19:30 horas de Semillas de Fe. Así que bueno, creo que no hay nada más para agregar. No quedó nada. El Señor dijo todo. Ya está. Hasta acá llegamos. Les mandamos un abrazo. Dios los bendiga. Me estoy acalambrando. ¿Por qué? Me estoy acalambrando.